Hola, soy el doctor Pedro García. Hoy veremos la clase y el tema de nutrición y envejecimiento, o sea, nutrición en la tercera edad. Les quiero recordar que la clase, esta videoclase, es un complemento de la lectura que ustedes deben de hacer al respecto y también de la clase presencial, en la cual deberemos de revisar los aspectos que queden de duda al momento que ustedes revisen este aspecto. La nutrición es una parte, como ustedes han visto a través de todo el curso, muy importante, y en particular es algo que con el crecimiento de la población y además con que tienen más años de vida y empieza a haber procesos en el cuerpo que impiden la buena absorción de algunos nutrientes, entonces es importante poder revisar en breve cuáles son los aspectos en cuanto a la cantidad de energía que se debe consumir, los diferentes nutrientes y lo que uno debe evaluar en forma sencilla en un paciente en la tercera edad, el cual se convierte en otras situaciones diferentes a lo que vemos comúnmente. Así entonces, podemos decir que el envejecimiento es una interacción muy importante entre el individuo y el medio ambiente. El cuerpo en general trata a través de la vida de intentar remodelar, renovar, ¿verdad? Pero hay un montón de variables externas que pueden modificar este entorno y esto es lo que, esta interacción es la que puede ser la que cambie el medio ambiente del cuerpo, ¿verdad? Y esto haga también que el ambiente biológico entonces se descomponga, digamos, y nos pueda dar algunas enfermedades crónicas más temprano o más tardíamente. Las variables externas que hay, ninguna es tan relevante como la nutrición, seguramente. Es muy importante cómo en estudios en animales, por ejemplo, se ha documentado y observado también en humanos cómo la restricción de energía de alguna manera puede prolongar la expectativa de vida. Esto no quiere decir que esté uno recomendando ayunos o cosas de estas, pero es importante conocerlo, sobre todo ahora que estamos en una época en donde estamos teniendo una gran oferta de energía, una gran oferta de alimentos, una gran oferta de calorías no nutricionales, que nos están haciendo un cambio epidemiológico muy importante en las enfermedades crónicas en relación sobre todo con la obesidad. Se sabe que lo que ya les decía hace rato, los factores nutricionales contribuyen muy importantemente a muchas enfermedades de la tercera edad. Entonces, no quiere decir con esto que sea adecuado ayunar para vivir más, ¿verdad? Ni tampoco que debamos de consumir más nutrientes que lo normal. Entonces, la verdad es que uno debe tener un consejo nutricional para el paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la comorbilidad que tenga, y no se debe de alterar siguiendo modas o tendencias pasajeras. De alguna manera, el rebote que nos da estos procesos de entrar a dietas especiales o restricciones especiales por tiempos cortos, produce probablemente más daño que beneficio al ser humano. Cuando hablamos de requerimientos energéticos, en general, el envejecimiento resulta en una disminución de estos requerimientos. Lo que pasa es que nosotros, nuestro gasto máximo, que como ustedes saben, de energía, es por la cantidad de músculo que tenemos, ¿verdad? O sea, el gasto basal, digamos, esa es una parte importante. Y entonces se sabe que con la edad se va disminuyendo la masa muscular. Entonces el gasto que nosotros tenemos en reposo simplemente, pues disminuye. Y eso es por la pérdida de la masa muscular. Y también, adicionalmente, es frecuente que se disminuya la actividad física importantemente. Los requerimientos energéticos comparados con más jóvenes de mayores de 70 años se consume 1/3 de calorías menos. Lo que sí es cierto es que, fíjese, estamos hablando de los requerimientos energéticos, pero no de la proporción de la mayoría de los nutrientes. La mayor parte de los nutrientes en general tienen poco cambio. Debemos asegurarnos que haya un consumo adecuado, básicamente porque es probable que haya defectos o problemas en el tipo de alimentación que haya, en la cantidad de alimentación, en la proporción de los alimentos, ¿verdad? Porque una ingesta disminuida puede darnos una reserva disminuida sin que se pueda uno dar cuenta que hay una real deficiencia. El cuerpo tiene de alguna manera bastante cosas que podemos almacenar, pero podemos empezar a entrar en déficit con el tiempo. Hablemos de requerimientos proteicos, por ejemplo. Los requerimientos proteicos se incrementan un poco en estado basal, en estado de salud. Ya veremos más adelante cómo en estado de enfermedad el estrés le confiere que tengas que consumir más proteínas. Lo habitual, ustedes lo saben, es 0.8 gramos por kilo y esto se aumenta a 1 gramo por kilogramo de peso.
Y si nosotros tenemos enfermedades agudas o crónicas, entonces estas necesidades se van a aumentar más. Entonces, generalmente, cuando hay enfermedades, el problema es que la ingesta de proteína es débil o es baja en el anciano. Habitualmente siguen consumiendo más calorías en forma de carbohidratos y poco de proteínas. Ya veremos adelante por qué motivo. Entonces, esto es algo que uno tiene que tratar de evaluar. En general, cuando nosotros hablamos de calorías, dijimos que se disminuye la cantidad de calorías. En general se requieren 1.700 a 2.000 calorías. Aquí están ustedes viendo estas fórmulas, la fórmula de la OMS o la fórmula de Harris Benedict, la cual ustedes pueden revisar en detalle y es la forma más exacta en la cual nosotros podemos hacer un cálculo de la cantidad de calorías que debe de consumir el paciente dependiendo de su edad. Entonces hablamos de los requerimientos energéticos, los requerimientos de proteínas, de los requerimientos de grasa. En general no varían. De hecho, la edad se acompaña de un aumento en la proporción de grasa y 20% o más de los individuos mayores tienen sobrepeso y esto tiende a incrementarse. Pero los requerimientos no varían. 30% de la dieta, del alimento, debe ser en forma de grasa y principalmente en forma de grasa no saturada. El agua es una forma muy importante esto porque algunos ancianos pierden la sensación de la sed. Entonces se les tiene que ofrecer agua. La deshidratación es la causa más frecuente de internamiento, de hecho, ¿verdad? Y es la causa más frecuente de estado confusional agudo. Lo que ya les decía, pierde la sed, responde mal a la privación de agua. Lo recomendado en general está bien fácil de calcular, 30 mililitros por kilo por día, ¿verdad? Un paciente de 60 kilos requiere 1.800 mililitros de líquidos durante el día, pero hay veces que hay que proponerle al familiar que se lo recuerde al paciente, porque puede no tener sed, esa parte muy importante. Los requerimientos de minerales, veremos que los minerales más importantes, muchos son oligoelementos. Probablemente el calcio y el hierro de estos sea lo más importante, lo que ustedes están viendo. Pero revisaremos en breve algunos aspectos de cada uno de ellos que pueden ser importantes en el paciente. El calcio. El calcio es un elemento que requiere suplementación. El calcio es fundamental para el metabolismo, fundamental para la preservación de la fortaleza esquelética y los requerimientos diarios en general son de 1 a 1.5 gramos por día. Conforme aumenta la edad, requieres más porcentaje, más calcio en la dieta, porque tu porcentaje de absorción disminuye. Entonces, en personas abajo de 50 años de edad, por ejemplo, 1 gramo de calcio es suficiente, porque absorbes el 30% del mismo. Estos son 300 miligramos a través del día de balance positivo. Pero esto disminuye por la edad, porque hay disminución de la disponibilidad de vitamina D y esto hace que baje a 20% la absorción. Entonces, tú sigues requiriendo los mismos 300 miligramos de balance positivo, por lo tanto requieres incrementar la ingesta para que tu balance sea la misma. En general se tiende a consumir menos calcio por cambios en la dieta, entonces, pues es lo que se sospeche que hay una deficiencia, habría que dar suplementos. El zinc pues es un oligoelemento, el cual los requerimientos son muy bajos, 15 miligramos. Ahí ven ustedes cómo puede estar en la leche, carne y mariscos. Y por supuesto que una deficiencia de zinc puede favorecer anorexia, porque da alteraciones en la olfacción y en el gusto. Entonces el paciente tiende a no querer comer. También los suplementos de zinc se ha visto cuando se necesita que pueden ayudar a reparar heridas, favorecer la función inmune, retrasa la degeneración macular en el ojo. El hierro. El envejecimiento se acompaña de un aumento de los almacenes de hierro y su deficiencia, siempre que veamos una deficiencia de hierro, no debemos de pensar a priori que es por falta de ingesta. Debemos de pensar que es porque se está perdiendo sangre en alguna parte, particularmente el tubo digestivo. Es muy importante recordar que los suplementos de hierro se toleran muy poco. Frecuentemente dan gastritis, intolerancia gástrica, anorexia, etc. El selenio. Se sabe que hay alguna evidencia que su deficiencia puede alterar la función celular, representa un mayor riesgo de neoplasias y disminución de la función inmune. Los síndromes clásicos es muy poco frecuente, esas es realmente muy raras. Más adelante les voy a poner una tabla que ustedes pueden revisar en detalle para revisar cuáles son los requerimientos que hay de todos estos elementos. El cobre, su concentración sérica aumenta con la edad y su deficiencia realmente no existe prácticamente. Ha sido descrita solamente en nutrición parenteral. Eso era cuando la nutrición parenteral se preparaba. Ahorita ya viene preformada y es muy raro que encontremos esta deficiencia. El cromo puede contribuir a la intolerancia a la glucosa. En realidad es un efecto bioquímico que algunos
médicos o en algunos ámbitos se ha tomado como si fuera un efecto farmacológico. En realidad su reemplazo es muy controversial, no está estandarizada la dosis ni sus niveles, se utiliza como suplemento para disminuir la resistencia a insulina, pero no se tiene ninguna prueba de que existan estudios clínicos que comprueben que esto es correcto. En general con las vitaminas, ya vimos entonces minerales, en general su ingesta es inadecuada en el anciano. Podemos encontrar de estas vitaminas como el ácido fólico, tiamina, vitamina D y E, un 50% de reducción en su ingesta. Y estas observaciones son basadas en las recomendaciones diarias, generalmente altas, para representar un estado de deficiencia real. Entonces, revisemos primero las hidrosolubles, son las C, tiamina, ácido fólico y vitamina B12. Recordemos que las liposolubles son las A, D, E y K. Entonces, de estas, la vitamina C se ha encontrado una ingesta inadecuada, pero habitualmente entre la población, el paciente se automedica y toma una suplementación exagerada. Lo que se recomienda es que no se ingiera más de 1 gramo de vitamina C, si es que un paciente lo toma por periodos, pensando que aumenta la resistencia a infecciones, pero realmente no hay ninguna evidencia en ese tipo. No hay evidencia que su eficiencia sea de relevancia general en ancianos sanos. Hay alguna evidencia que ayuda con la reparación de heridas y úlceras por presión. La tiamina es muy poco frecuente que haya deficiencia solamente en pacientes alcohólicos, ¿verdad? El paciente alcohólico, uno debe pensar siempre que puede tener una deficiencia de tiamina y puede presentarse a veces con un estado de deficiencia con neuropatía. Puede causar trastorno de la memoria, neuropatías y cardiomiopatías. El ácido fólico también, su deficiencia es en alcohólicos o en pacientes que toman medicamentos para la artritis, por ejemplo, que impide la conversión del ácido fólico, como el trimetoprim, metotrexate y dantoína. Entonces, en pacientes que tengan depresión o trastornos cognitivos, habría que evaluarse. Se le ha dado al ácido fólico propiedades en general con la disminución de una sustancia que es la homocisteína y que en teoría se ha visto asociado con un incremento cuando hay deficiencia en enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es algo que está estudiándose y es lo que pudiera ser de beneficio en el paciente adulto, su consumo moderado. Los niveles de vitamina B12 ocurren hasta en 20% de los ancianos. Aquí el asunto es que no solamente la ingesta de antiácidos, anti-H2, sino la clorhidria que tiene el anciano. Recordemos que la vitamina B12 necesita el factor intrínseco para poder absorberse. Y entonces muchas veces estos medicamentos inhiben esto. Su nivel debe ser medido en cualquier paciente con trastorno depresivo demencial y si está indicado se deben de dar dosis de 1 a 2 miligramos por día. Ahora, de las liposolubles, la A es uno de los nutrientes que disminuye con la edad, sus requerimientos, es algo importante, ya que muchas de estas vitaminas, el problema es que la gente cree que si poco es bueno, mucho es mejor, y no, si hay estados de sobre suplementación. Por ejemplo, la vitamina A se ha visto que puede dar como problema de toxicidad de hepatitis, hipercalcemia o pseudotumor cerebral. No hay evidencia de que proteja de las neoplasias. La vitamina D es muy importante para 3 cosas: el mantenimiento de la salud ósea, el mantenimiento de la fuerza muscular y participa en la inmunidad. Entonces, hasta un 35% de los pacientes hospitalizados tienen niveles bajos. O en los pacientes que tienen osteoporosis posmenopáusica se ha visto que hasta 2/3 partes de esos pacientes en algunos estudios tienen también niveles disminuidos. Entonces, esto puede dar como consecuencia osteoporosis y lo que ya les decía, en la inmunidad funciona bastante. Entonces, alteración en la función de los macrófagos, aumenta la posibilidad, sobre todo en aquellos que tienen nefropatía o hepatopatía, como ya vimos en la clase de hipercalcemia. Vitamina D tiene que convertirse en la piel, en el hígado y en el riñón. Entonces, las dosis recomendadas de suplementación deben de ser 800 unidades y no sobrepasar nunca como recomendación de suplementación las 2000 unidades. La vitamina K está involucrada en la cascada de coagulación. Su deficiencia puede resultar de la toma de medicamentos que afectan la absorción o la flora intestinal. En general es muy difícil tener deficiencia de vitamina K porque nuestra flora intestinal no la produce. Entonces, tiene un papel en el metabolismo óseo mediado por osteocalcina. Aquí están las ingestas diarias recomendadas de las vitaminas y de los minerales por edades. Yo les pido que lo revisen en detalle, ¿verdad? Que vean.
para hombres y mujeres cuáles son los requerimientos que tienen de cada uno de estos y lo revisaremos cuando veamos la clase presencial, las dudas que puedan tener al respecto. Entonces, visto esto en forma general, la prevalencia de nutrición pues es alta y ya veremos que son por muchos motivos. Entonces, esto es porque el anciano entra en otra etapa donde tiene problemas de deglutir, tiene problemas en el gusto, tiene problemas en los dientes. Entonces, en general, todas estas anormalidades nos puede dar, si lo viéramos como morbilidad y fragilidad, lo que ustedes están viendo aquí. Susceptibilidad de infecciones cuando tienes desnutrición proteico-calórica o deficiencia de estas vitaminas, mala cicatrización si tuvieras deficiencia de zinc, vitaminas E, C, osteopenia u osteoporosis en relación con calcio, vitamina D y K, anemia, pues podemos tener diferentes tipos de anemias por hierro, la microcítica, por folatos o vitamina B12, la megaloblástica, degeneración macular cuando hay deficiencia de zinc, selenio, vitaminas A, C y E. Pero en general vean cómo las causas de desnutrición no solamente son orgánicas, muchachos. Estas causas, el abandono social, el viejito, el abuelito que está en el cuartito y ya le dieron su atolito y que no cumple con los requerimientos de energía, no cumple con los requerimientos de proteína, el paciente no puede, o la persona no puede repararse, ¿verdad? En la depresión, demencia que puedan tener, entonces el paciente no es capaz de solicitar el alimento, el nivel socioeconómico y deterioros funcionales y sensoriales. De las causas de desnutrición físicas, entonces aquí, pues esto que les decía, disminuye la función olfatoria y gustativa, no tienen dientes, ¿cómo pueden comer? Entonces hay que darles a veces una dieta que sea en papilla o suficiente para poderlo absorber. Pueden tener problemas en la deglución, alteraciones neurológicas en la deglución, hipoclorhidria, alteraciones gastrointestinales, o dieta por enfermedades, ¿verdad? O sea, alguna enfermedad crónica, diabetes u otro tipo, en el cual le restringen todavía algunos nutrientes. Si tienen daño renal, le restringen proteínas. Medicamentos o estados hipermetabólicos son de las causas físicas, ¿verdad? Entonces vimos causas funcionales, causas físicas. Entonces yo debo de hacer, cuando veo un paciente anciano, arriba de 65 años de edad, una historia clínica y dietética, no solamente clínica. Tengo que identificar todos estos factores de riesgo, tengo que revisar el examen físico si tiene algunos estados de deficiencia que me puedan estar hablando, algunos estudios de laboratorio. Es muy importante documentar la pérdida de peso, la proporción de peso que se pierde y en cuánto tiempo, ¿verdad? Si el paciente está debajo de su peso ideal y si existe desnutrición calórico-proteica o si tienen deficiencias aisladas. Los factores de riesgo, pues el paciente que es alcohólico, que puede o no aceptarlo, ¿eh? Es importante hablar con la familia, convive con él, qué tanto aislamiento tiene, si tiene trastornos mentales o tiene problemas de insuficiencia cardíaca, renales o pulmonares, múltiples medicamentos. La polifarmacia es algo que también entra en esto porque impide algunos de estos medicamentos la absorción o conversión de algunos elementos. En el examen clínico yo puedo tener ausencia de piezas dentales, queilosis, glositis, úlceras por presión, heridas que no cierran, edema o deshidratación, y todos estos son guías a hablar de que el paciente probablemente está teniendo una deficiencia nutricional más que una enfermedad crónica. El examen físico, yo tengo que revisar sus signos vitales, su apariencia general, su conformación física. Hay que tratar de medir en forma indirecta, ustedes también ya lo han revisado en los talleres de antropometría, su masa muscular, su grasa subcutánea, si hay pigmentación cutánea, el peso y estatura para hacer su índice de masa corporal que nos pueda orientar a cómo está su estado general. De los exámenes de laboratorio, estos 5 son los que uno puede tomar específicamente cuando uno quiere evaluar la función nutricional. La albúmina que esté por abajo de 3.5, la cuenta linfocitaria por arriba de 1500 células por decilitro, el colesterol arriba de 160 miligramos por decilitro, la prealbúmina mayor a 11 y la transferrina mayor a 1 miligramo por decilitro. Esto, aunado a la historia clínica, a la exploración física y a la exploración de la familia, nos puede ayudar a evaluar correctamente al paciente. Cuando hablamos de pérdida de peso, acuérdense que es importante documentar, ¿sí?
se relaciona con desnutrición proteico-calórica generalmente. La pérdida debe ser involuntaria, que eso es algo, y una pérdida involuntaria de peso siempre debe ser una cosa que uno tenga que tratar de buscar, ¿verdad? Trastornos neoplásicos, hipertiroidismo, mala absorción intestinal o pobre ingesta, ¿verdad? Pero no es la causa principal generalmente cuando hay pérdida de peso. Cuando hablamos entonces de la pérdida de peso, debemos de documentar, de ser posible con los familiares o el mismo paciente, para ver qué porcentaje ha perdido. Para que sea clínicamente significativa, debe ser del 10% o más en 6 meses, o 7.5% más en 3 meses, o 5% más en un mes. Es importante porque depende del peso previo que tenga el paciente. Es diferente un paciente que tiene 60 kilos y pierde 10 kilos, ¿verdad? Que representa casi el 10%, el 20% de su peso, a alguien que pesa 100 kilos y pierde esos mismos 10 kilos. Entonces, es algo a evaluar. La pérdida de peso solamente por falta de nutrición, diríamos que es un diagnóstico de exclusión. Debe siempre evaluarse, primero que nada, inicialmente, que esta pérdida sea por una enfermedad que esté siendo presente subyacentemente. La desnutrición calórica o proteica, vemos generalmente piel seca y con descamación fina, hay riesgo de infecciones más frecuentemente, puede haber mala absorción por compromiso de la mucosa del yeyuno e ilio y anorexia. Aquí encontramos por este mismo problema hipolvuminemia, trastornos de la función hepática, generalmente hay una propensión a más infecciones por disminución en función inmune y tiene aquí requerimientos aumentados de calorías y proteínas en este paciente. El asunto con las proteínas es que es el nutriente que es más difícil de adquirir, no solamente porque puede costar más, sino porque el paciente pues, requiere ser proactivo en la ingesta de proteínas, sobre todo las proteínas animales, en la cual ya dijimos que las diferentes limitaciones que puede tener el anciano en esta etapa de la vida puede entonces impedir que las adquieran en cantidad suficiente. Entonces puede haber otras alteraciones como la depresión, simplemente alteraciones gástricas o el cáncer, ¿verdad? El cáncer siempre tiene que estar presente cuando tenemos pérdida de peso en un paciente anciano como etiología. Puede ser una neoplasia que esté escondida realmente, que no sea patente clínicamente. Entonces el diagnóstico, recuerden la antropometría, ustedes ya han hecho talleres, es muy importante. Laboratorio también, de estos que mencionamos, y oscilaciones ponderables, subidas y bajadas de peso. En general, cuando yo quiero en forma global hacer algo práctico, ya vimos la fórmula de Harris-Benedict o de la Organización Mundial de la Salud al principio, pero podemos hablar en términos prácticos que la dosis de mantenimiento en relación con kilocalorías son las que ustedes ven aquí en la diapositiva. 25 a 30 kilocalorías por kilo por día debe ser suficiente para el paciente. Ya dijimos que las proteínas generalmente aumentan un poco, a 1 gramo por kilo por día. Si tienen enfermedad o otra causa importante, deberemos incrementar las proteínas. Las proteínas son el sustrato que nos sirve para la inmunidad y para la reparación. Entonces, básicamente, en esto es donde uno tiene que dar una cantidad suficiente de calorías en proporción con las proteínas que uno puede consumir. Hay que identificar la causa, que ya mencionamos, enlistamos cuáles son las causas, que sea médica, funcional o social. Hay que tratar de darle al paciente, a la persona, comidas palatables, o sea, comidas que le gusten. Porque luego resulta que el paciente de por sí no tiene buen gusto, ¿verdad? Olfato. Y pues hay que quitarle la sal al viejito y no hay que ponerle complementos y le van restringiendo un montón de cosas que hacen difícil a veces ingerirlo. Uno entonces tiene que mediar entre la importancia que puede tener el manejo nutricional en una enfermedad crónica dada que tenga y la importancia que tiene el poderle dar una cantidad que el paciente pueda consumir adecuadamente. Otra parte también es fragmentar la dieta, ¿verdad? Pequeñas raciones a través del día pueden darle el complemento necesario para que consuma la alimentación suficiente. Por supuesto que pensar en rehabilitación. Siempre es bien importante fomentar la toma voluntaria. No hay que confiar en los suplementos. No hay mejor suplementación, no hay mejor alimentación que la comida, ¿verdad? Nunca los suplementos, ¿verdad? Para diferentes enfermedades, el Ensure u otras cosas suplementarias en la cual entonces la familia a veces y el médico confían que ya se comió su latita de no sé qué suplemento, pero no ingiere la comida, el alimento como tal, digamos. Yo siempre digo, ya viene empaquetado en su forma correcta, en forma natural, ¿verdad? Para poderse consumir y absorber adecuadamente.
porque también los suplementos que se consumen, a veces líquidos, primero no tienen la proporción suficiente correcta, es habitual. Lo segundo es que el paciente habitualmente no lo consume en forma completa, ¿de acuerdo? Y además hace aburrido comer. Entonces, de alguna manera, a los pacientes hay que tratar de identificar cuáles son sus preferencias, ¿verdad? Para poderle ofrecer una nutrición adecuada. Claro que hay pacientes que transitoriamente caen en un estado de depresión o un estado de fragilidad tan importante que transitoriamente podemos buscar formas diferentes para darle la ingesta, ¿verdad? A veces sondas nasoenterales que pueden ser colocadas hasta por varios meses para nutrir al paciente. Una vez que se recupera, empezar a usar la vía oral y eventualmente retirar esa sonda. O inclusive pues, sondas gástricas, ¿verdad? Entonces esto es algo que uno tiene que evaluar en cuanto a qué nivel de alteración tiene el paciente y en qué etapa está de una enfermedad crónica o de recuperación de una enfermedad aguda que pudo haber tenido, una catástrofe abdominal que se está recuperando, dependiendo, ¿verdad? Entonces sí, es importante siempre que un estado nutricional debe de mantenerse lo mejor posible para que el paciente se pudiera recuperar. Entonces, en general, esta es lo general que debíamos de ver. Revisamos primero las alteraciones que puede tener el paciente, lo importante que es darle la nutrición adecuadamente. Revisamos cuánto requiere recuerden bien, dividiendo esto en cuánto requiere de energía, cuánto requiere de calorías, cuánto requiere de proteínas, que son las dos partes importantes. Revisamos todos los minerales, de qué manera puede ellos recibirlo. Y finalmente las causas de abordaje. En la clase presencial revisaremos algunos casos en los cuales podemos clarificar las dudas que cualquiera de ustedes puedan tener. Muy bien, gracias.